Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a enseñar a hacer estas estrellitas, dos tamaños de estrellas. ¿Mm? Una más chiquitita, una más grande. Una puede ser para un arbolito de Navidad, póngale de escritorio, posiblemente utilice cuando haga el arbolito de Navidad. Y para decorar, para hacer banderines, en fin, lo que ustedes quieran decorar. Muy bien, vamos manos a la obra. Primero que nada les quiero explicar el tema de materiales. En el caso de las que le mostré terminadas, utilicé este hilado, que es un acrílico, que es muy finito, creo que es de 1 milímetro, y está recomendada para aguja número 3,5. Pero me resultó demasiado finito y sobre todo al ser tan brilloso, noté que no se veía tan bien, en fin. Entonces opté por mi tan querido algodón 8,6 que normalmente utilizo en color blanco, ¿sí? Y en este caso sí voy a usar una aguja número 5 milímetros. Muy bien. Vamos a empezar entonces con un anillo mágico. Pongo ahí entre mis dedos, paso por debajo, tomo ahí mi hebra, saco los dedos. Saco los dedos y ahí hago un puntito deslizado, una cadenita de subida. En fin, es solamente como para enganchar mi hebra. Muy bien. Dentro de este anillo mágico voy a subir con otras 2 cadenas que simulan una vareta. Y ahora voy a hacer 2 varetas más. Ahí. Y ahí. Y una cadena de separación. Otras 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y una de separación. Entonces voy a hacer 5 grupos de 3 varetas separadas por una cadena de separación para tener las 5 puntas, ¿sí? Una estrella tiene 5 puntas. Entonces acá tengo 2, voy a hacer 3 más y nos vemos cuando termine. Muy bien, ya tengo mis 5 grupitos. Hago una cadena de separación y me voy a unir. No me voy a unir en la tercera cadena, me voy a unir acá, que viene a ser la cabecita, digamos, que viene a ser la segunda vareta, ¿sí? La del medio. ¿Ven? Muy bien, entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 grupitos. Ahora voy a apoyar ahí mi tejido. Voy a tomar mi hebra cortita y despacito la voy a ajustar. Para que se cierre todo lo que ustedes quieran, que se cierre el centro. Muy bien, estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, ahora estamos posicionados en la mitad del grupo, ¿ven? Arriba de la cadena del medio, de la vareta del medio. Y ahora, así, sin hacer cadena ni nada, acá tengo un pelito que me está molestando. Muy bien, vamos a tomar una hebra y sin hacer ninguna cadena, nada, vamos a hacer en el huequito que quedó de nuestra cadena. Ahí metemos nuestra aguja y hacemos una. A ver, que me quedó fea. Siempre me queda, cuando me distraigo, me queda demasiado grande la cadena y no me gusta. Ahí.
1, 2 y 3 varetas. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada y en el mismo hueco vamos a hacer otras 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. ¿Ven? Así les va a quedar la puntita esta. Ahora hacemos un punto deslizado. Ubiquen las 3 varetas. 1, 2 y ahí está la del medio. Acá hacen un puntito deslizado. Y ahí, sin hacer cadena ni nada, nos vamos al siguiente hueco. Y hacemos nuevamente 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente en el mismo hueco las otras 3 varetas. Entonces hacemos un puntito deslizado ahí, que es la vareta del medio. ¿Ven cómo se les va formando? Y así seguimos repitiendo en cada hueco. Y nos vemos al final. Muy bien. Miren qué bonita que quedó con sus 5 puntas. Muy bien, entonces ahora lo único que vamos a hacer es estirar un poquitito. Vamos a cortar. Ahí. Sacamos la hebra, no tengan miedo, no se va a desarmar. Ahí enhebramos una agujita. Y la vamos a pasar por ahí. Y después la vamos a pasar por el medio de la cadenita ahí. Y la vamos a ir escondiendo por acá atrás. ¿Sí? Tengan cuidado de no desarmar o de no ajustar demasiado para que no quede feo, ¿sí? Ahí hacen alguna que otra puntadita. Para un lado, para el otro. Bueno, se me salió. Vamos a tomar nuevamente. La esconden para el otro lado. Ahí. Un poquito. Y ya estamos en condiciones de cortar. Ahí. Y lo mismo hacen con esta hebrita, que ya la veníamos escondiendo, obviamente, al hacer nuestro anillo mágico. Pero la esconden un poquito más, en sentido inverso a como venían. No hace falta esconderlo tanto, no es una prenda, no va a tener tanta fricción y movimiento como podría llegar a tener una prenda, claramente. Así que bueno, ahí un poquito y ya pueden cortar. Bien al ras. Y ahí ya les queda. Y si quieren que les quede bien puntiaguda aún más, sencillamente con un poquitito de agua, puede ser con almidón o no, lo ponen sobre una toalla o algo con unos alfileres para que las puntas les queden bien puntiagudas. Ahora, les quiero hacer un comentario. Fíjense que esta estrella es exactamente igual. Obviamente con una aguja acorde al grosor, les comenté que era bastante más finito, con una aguja 3,5, y miren la diferencia de tamaño. No sé si la notan, ahí la vamos a poner así,
Miren la diferencia de tamaño. Ahí, miren. Increíble la diferencia de tamaño. Entonces, de acuerdo al tamaño que ustedes necesiten, adecúen el material que tienen. Eso fíjense como ustedes lo quieran. ¿Está? Esta es la estrella número 1. Como son tan fáciles y rápidas, voy a hacer en este mismo video la estrella número 2. Seguimos con el mismo material que les había mostrado antes claramente, con la misma aguja, todo igual. Entonces vamos a hacer nuevamente un anillo mágico. Vamos a tomar nuestra hebra ahí y vamos a hacer una cadenita para atracar. Ahora vamos a hacer 5 grupos de 3 cadenas. Entonces va de nuevo, vamos a hacer 2 cadenas más, o sea que tenemos 3 cadenas en total, y hacemos 3 varetas. Tres varetas. Hacemos 2 cadenas, y nuevamente vamos a hacer otro grupo de 3 varetas. Así vamos a hacer 5 grupos de 3 varetas, pero esta vez separados por 2 cadenas. Esta va a ser una estrella más grande, no es la chiquitita que les mostré, me equivoqué. Bueno, entonces vamos a hacer 5 grupos de 3 varetas y 2 cadenas. Muy bien, acá ya tengo los 5 grupos, o sea que me queda ahí hacer mis 2 cadenas finales, y me voy a unir en la cabecita de la vareta número 2 del siguiente grupo. Entonces ahí dejo. A mí me gusta ajustarlo así, me parece mucho mejor, más cómodo, más seguro darle el cierre de esta manera. ¿Ven? Muy bien. Ahí ya cerré mi estrella, ustedes cierren más o menos de acuerdo a lo que ustedes quieran. Después se esconde la hebrita y ya. Muy bien. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo que lo que hicimos antes, pero lo vamos a hacer un poquito más grande y puntiaguda. Entonces, vamos a hacer 3 varetas. 1, 2, voy a tomar más material, y 3 varetas. Y ahora, antes hacíamos 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Acá vamos a hacer 3 varetas, una vareta doble, o sea que hacemos doble lazada. Nos metemos ahí mismo, sacamos hebra, tomamos, enlazamos, pasamos por 2, enlazamos, pasamos por 2, enlazamos, pasamos por 2. Esa es una vareta doble. Ahora hacemos 3 cadenas, enlazamos nuevamente 2 veces para hacer otra vareta doble, pasamos por 2 una vez, pasamos por 2 otra vez, pasamos por 2 3 veces. Y ahora hacemos las 3 varetas normales pasando 2 veces. 1, 2 y 3. Y nuevamente vamos a hacer un punto deslizado. Eso es todo tal cual hicimos en el otro.
La única diferencia que nos va a quedar mucho más puntiaguda, ¿m? ¿Por qué? Porque va a tener 2 varetas más en el medio y dobles, con lo cual le da más altura. Fíjense dónde están las otras varetas. Y van a tener las 3 cadenitas. Entonces, en la anterior eran 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Acá son 3 varetas, una vareta doble, 3 cadenas, otra vareta doble y 3 varetas. Y después punto deslizado, igual como hicimos antes. Entonces, esto vamos a repetir exactamente igual las 5 esquinas. Entonces, nos vemos al final de la última esquina. Muy bien, ya acá llegué a la última esquina, así que hago lo mismo que la anterior, saco un poquito de hebra, corto mi material y saco ahí. Y ahora sencillamente con una aguja lanera enhebro, paso por la siguiente cadenita ahí tomándola completa, paso por el medio de la última cadena y por esta hebrita de acá atrás. ¿Ven? Ahí. Y ya la puedo perder por acá atrás. Ahí. Un poquito por acá. Y ya estoy en condiciones de cortar mi hebra. Después escondo esta otra también. Y así me queda esta estrellita que claramente queda con las puntas un poco más grandes. Miren la diferencia de tamaño entre una y otra, y son sumamente sencillas, son muy similares una de la otra. Ya les conté la mayor diferencia que tiene, la única en realidad diferencia que tiene, pero miren cómo con el mismo material, la misma aguja, pueden lograr una estrella un poco más grande que otra. Muy bien, espero que les haya gustado. No dejen de seguirme, de mandarme algún like, algún comentario. Yo se los contesto a todos los comentarios y se los agradezco enormemente. Muy bien, nos vemos en otro video, que voy a seguir haciendo algunas cositas de Navidad sencillas para decorar la casa con muy poco material y sobre todo poco dinero. Nos vemos.